Hey, ¿qué tal, maestros y maestras, docentes en formación? Bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. El día de hoy vamos a revisar el tercer documento de estudio de tu bibliografía básica para los procesos de USICAM 2022. Funciona para admisión, promoción horizontal y promoción vertical. Este es Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Fue una reforma aplicada recientemente para el 2018, pero en realidad esta ley fue publicada el 30 de mayo de 2011 de acuerdo al presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Lo primero a rescatar es el apartado de aquellos principales que reconocen el área de la educación y estaremos hablando de su artículo 2. Solo que en este artículo 2 estará estableciendo los términos correspondientes para comprender esta ley de inclusión. Por lo tanto, he rescatado algunos conceptos clave que incluso son preguntas por definición en las valoraciones de USICAM. El primero es accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Posteriormente, dentro de este mismo artículo, encontraremos ajustes razonables. Pregunta también con mucho énfasis para el área de educación especial. La definición de acuerdo a esta ley es: se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, esto en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El tercer concepto que nos proporciona es asistencia social. Se entiende por esto conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Ayudas técnicas. Esto se refiere a los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Comunicación. Aquí se va a establecer o se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana. La visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Precisamente como uno de los conceptos que mayormente pregunta USICAM es la discapacidad. Esta es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Derivado de la discapacidad tendremos varias características, como la física. Esta es la secuela o malformación que deriva de una acción en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras le impone que el entorno social puede impedir su inclusión para la plena y efectiva en la sociedad. Mientras que la discapacidad mental es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, debería o impide su inclusión plena.
La discapacidad intelectual, por lo tanto, se caracteriza en limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena. Ahora vamos por discapacidad sensorial. Esta es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, pero que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena. Diseño universal. Pregunta fundamental de USICAM reciente en 2021. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación y diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas por grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Educación inclusiva, diferente. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica, regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en 3 dimensiones: vertical, horizontal y de fondo. Ahora pasamos al artículo 3. Este nos indica que es observancia de esta ley y corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal la aplicación. Por lo tanto, todo servidor público y parte de gobierno estará implícito en sus actividades, en este caso, los docentes. El artículo 5 habla de principios que deben regir todos estos programas, sistemas y ley. Entre ellos está equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto a la evolución de las facultades y capacidades de los individuos, así como el respeto a la dignidad y su protección. Participación, accesibilidad, la no discriminación, igualdad y transversalidad. El artículo 12 va más enfocado al área de educación. En este caso, significa que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Este mismo entonces tendría que cumplir varias acciones. Establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del Programa para la Educación Especial y del Programa para la Educación Inclusiva. En la fracción 4 habla de incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad. Por lo tanto, debe existir una actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. Este es el porqué. Insisto en que hacen falta plazas para docentes de educación especial y una actualización urgente y severa para toda la base magisterial en México. La fracción 5 habla de establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión, privada o nacional, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o intérpretes de lengua de señas mexicana. Esto quiere decir el porqué de Aprende en Casa 1, 2 y 3. Utilizó varios instrumentos de los aquí explicados, entre ellos los intérpretes de lengua de señas mexicanas. Es una obligación y es un derecho. Entre otras acciones de este artículo 2, en especial para la Secretaría de Educación Pública, en la fracción 6 es proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico.
Pregunta del millón. ¿Cuántos de estos materiales existen realmente en las escuelas de educación básica o medio superior? Fracción 7. Incluir la enseñanza del sistema de escritura braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de textos gratuitos. Pregunta del millón. ¿Cuántos de estos tipos de libros con sistema braille, cuántos de estos procesos de capacitación para docentes en lengua de señas mexicana o escritura braille existen? Y si los libros están siendo entregados en macrotipo. Pregunta del millón. Fracción 8. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. Esto nos refiere entonces que de forma obligatoria y por derecho, todas las becas del bienestar debían establecerse, incluso aquellas dedicadas en especial para la discapacidad. De ahí que los últimos discursos políticos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador interfiera que estas becas serán en tono universal, en especial las de discapacidad, para todas las edades. Artículo 15. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende, entre otras, aquellas dificultades severas de aprendizaje, comportamiento emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes con discapacidad, materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico. Artículo 60. Uno de los más importantes. Las responsabilidades y sanciones para todos aquellos que están relacionados con la aplicación por obligación y derecho de esta ley para la inclusión de personas con discapacidad. Es: el incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables. Por lo que entonces se aplica el Código de Conducta, el Código de Ética, la separación del trabajo o las sanciones remitentes civiles y penales de lo que derive. Esto sería todo por el momento. Si te interesa adquirir nuestros materiales, te sugiero que te puedas comunicar a nuestro WhatsApp o enviarnos un correo electrónico a pedagogiacontigo@gmail.com. También estamos subiendo todas nuestras actividades y estudios en la página oficial de Pedagogía Contigo en Facebook y puedes descargar nuestros materiales en www.pedagogiacontigo.com. Muchas gracias por tu atención, te espero en el próximo video. Cuídate mucho, bye.